El 18 de diciembre de 1980, participando en la filmación de este documental, el ingeniero Miguel Dengo, el cineasta Edgar Trigueros y el asistente Luis Rodríguez encontraron la muerte en un desdichado accidente. A su memoria dedicamos esta película. ¿Listos todos? Todos. Corriendo. Cámara. Correcto. Luces. Yo soy estudiante de física y de energía hidráulica, poco más o menos desde antes de nacer. Nací en un país de mucha lluvia y de muchas montañas. El sol evapora el agua del mar, forma las nubes. El viento trae las nubes y precipita el agua de las lluvias sobre las montañas. Si esa agua de la montaña se capta y se entuba, se hace bajar 50, 100, 2 metros, 500 metros por dentro de un tubo. Al salir, por medio de una turbina, produce la energía hidráulica. Desde luego hay que convertirla en energía eléctrica ahí mismo por medio de un generador. Pues bien, siempre tuve la ambición de electrificar a Costa Rica. Cuando estábamos planeando el primer gobierno constitucional del grupo que había hecho la guerra civil, en un discurso en el Teatro Nacional, yo me puse a lucubrar, sin ningún papel, sobre lo que debiera ser una gran red eléctrica nacional, que pasara desde Limón a Punta Arenas, probablemente, decía yo, a 130.000 volts, una alta tensión, y que recogiera en su trayecto la energía producida en las plantas de camino, donde la topografía hiciera que se ubicaran las plantas, y a la cual, a la línea esta, o de la cual se sacaran por derivación líneas para alimentar los centros de consumo, primero San José y desde luego toda la República, como más y más está sucediendo ahora. Así nació la idea del ICE, en un discurso improvisado, que para mí no era improvisado porque eran los pensamientos de una vida. Cuando terminé y bajé, me dijo el ingeniero Mario Quiroz, muy aficionado a estas cosas también, que si yo no estaba idealizando o soñando, que si no sería peligro no poder cumplir eso que podía interpretarse como ofertas al público. Y recuerdo que yo le contesté, para todo hay tiempo, según dice la Biblia, tiempo tiempo de pensar, tiempo de escribir, tiempo de comer, tiempo de todo. También dice la Biblia, hay tiempo de soñar. Si no soñamos, no se hacen las cosas grandes. Un día, hace ya bastantes años, un cansado viajero miraba pensativo la verde extensión rodeada de cerros con el volcán al fondo. El viajero soñaba con una gran laguna. Hoy podemos navegar sobre las tranquilas aguas de aquel sueño. Nuestro cansado viajero de antaño contempla hoy el hermoso lago que alguna vez soñó. La visita a este lago siempre trae a la memoria el recuerdo de tantas personas que colaboraron en el esfuerzo de realizarlo y de verlo funcionando al servicio de la sociedad costarricense. Mi participación en las labores del ICE fue en los años 50 y 60.
Después de eso me retiré a otras actividades, pero he seguido muy de cerca la trayectoria y el impacto que la institución le ha dado al país. La concepción técnica de este proyecto de Arenal es especialmente importante para el país. En primer lugar, porque la posibilidad de embalsar aguas de invierno para utilizarlas en el verano representa la liberación del país en materia de uso de combustibles en sus plantas térmicas. Y además, porque significa el aprovechamiento de aguas de la vertiente del Atlántico para trasladarlas al Pacífico, la vertiente del Atlántico con excesos de agua y la vertiente del Pacífico con deficiencias de agua. De manera que la forma en que el proyecto de Arenal se concibió y fue evolucionando y ha sido construido representa en cualquier parte del mundo una de las mejores formas de aprovechamiento de los recursos, primero en su aspecto hidroeléctrico, en su aspecto de energía, y luego en su aspecto agrícola, en el aspecto de la producción autóctona del país. De manera que este proyecto, al verse realizado, realmente representa la realización de un gran sueño de muchísimos costarricenses. Un gran sueño en cuanto a su concepción y un gran sueño en cuanto a las posibilidades futuras. Que realmente lo sepamos aprovechar en esa forma es responsabilidad desde aquí en adelante de los costarricenses, a quienes va a tocar disfrutar de los esfuerzos del pasado. El Instituto Costarricense de Electricidad ha construido el embalse artificial más grande del país, el lago de Arenal, en el límite entre las provincias de Alajuela y Guanacaste. Sobre el río Arenal, en Sangregado, se construyó la presa. A casi 30 kilómetros de distancia, en el otro extremo del lago, los pueblos de Nuevo Arenal y Nuevo Tronadora. En las cercanías de Tilarán, la toma de agua da inicio al túnel, que va hacia el tanque de oscilación y la casa de máquinas de Arenal. La segunda etapa consta de un nuevo túnel, un nuevo tanque de oscilación y una segunda casa de máquinas. Cerca de la ciudad de Cañas, la presa sobre el río Magdalena distribuye las aguas para el riego. Ha quedado bajo las aguas toda una historia de campesinos y agricultores. En el fondo del lago descansan para siempre los pueblitos de Tronadora y Arenal. El lago, de 80 kilómetros cuadrados, es como si inundáramos desde Heredia hasta Cartago por el ancho de la ciudad de San José. Además, el lago está a casi 500 metros más alto que la llanura de Cañas. La diferencia de altura es esencial para tener una caída de agua útil. Al caer, el agua toma la fuerza necesaria para mover las turbinas que generan la electricidad. Las tres grandes turbinas de la casa de máquinas de Arenal producen 157.000 kilovatios. La construcción de la segunda etapa se inició en febrero de 1979 y se llama Proyecto Hidroeléctrico Corobicí. El agua que ya fue utilizada en las turbinas de Arenal se conduce a una nueva caída de más de 200 metros. Las turbinas de Corobicí producirán 175.000 kilovatios. Después, el agua será encauzada por la presa de Magdalena, cerca de la ciudad de Cañas, y utilizada para el riego de la llanura guanacasteca. El riego de tierras para el cultivo es tan importante como la electrificación misma. Por medio de dos grandes canales, el Canal del Sur y el Canal del Oeste, se llevará el agua a 120.000 hectáreas de tierras labrantías. El torrente de 100 metros cúbicos por segundo, producto del exceso de lluvias en la vertiente atlántica, y que se ha almacenado en el lago, se traslada a la vertiente del Pacífico, que padece sequía en el verano. Se distribuye por la extensa llanura para producir cosechas durante todo el año, asegurando así la producción agrícola suficiente para el crecimiento futuro del país.
El proyecto Corobicí empieza en la cámara de restitución de Arenal. A partir de aquí, empieza el túnel de conducción de las aguas. En un sitio llamado La Tiza, se ha construido un túnel de acceso. Este túnel, de más de 600 metros de largo, sirve de entrada al túnel principal, a más de 60 metros bajo la superficie de la montaña. Por aquí se sacan los desechos de la excavación y entran las máquinas, la electricidad, el aire fresco, el agua y el aire comprimido. En diciembre del 80, la primera sección del túnel ya estaba en proceso de revestimiento. El revestimiento es una gruesa capa de concreto que forma las paredes del túnel. En vagones mezcladores, agitadores, se transporta el concreto al interior del túnel. En el espacio previsto por las formaletas se cuela concreto para ir formando las paredes del túnel. Se empieza por el piso y se continúa con el arco. Finalmente, se inyecta más concreto a presión alrededor del túnel para impermeabilizar y consolidar la roca que quedó fracturada por la excavación. Los tuneleros son los trabajadores de más fama en el ICE. Con más de 30 años de experiencia en La Garita, Cachí, Tapantí, Río Macho, Arenal,
Estos hombres se encuentran hoy entre los mejores tuneleros de América Latina y quizá del mundo. Para que varias cuadrillas de tuneleros puedan trabajar al mismo tiempo, se han construido otras ventanas de acceso. En un punto intermedio, entre los extremos del túnel principal, se excavó un pozo de 64 metros de profundidad y 12 metros de diámetro. Por medio del pozo se llega al túnel principal, y allí se excava otra sección que tendrá 799 metros de longitud. Se emplea una potente grúa para bajar y subir la maquinaria pesada, tractores, excavadoras, locomotoras. Por medio de una ingeniosa volteadora, se extraen los desechos de la excavación. En el interior del túnel, a más de 60 metros de profundidad, los hombres trabajan sin descanso con sus poderosas máquinas. La última sección del túnel principal se excava desde el sitio en donde empieza la trinchera. Aquí termina el túnel principal que ya atravesó la montaña. Si la montaña por la que atraviesa el túnel ya no es muy alta, ya no conviene seguir con el túnel. Es más fácil y seguro abrir una zanja y colocar un tubo en el fondo. Eso es lo que se hace aquí, en la trinchera. La trinchera se va construyendo en varias etapas. Los tractores excavan la zanja en un extremo. Después se avanza chorreando la losa de concreto que formará el piso para la colocación de los tubos.
Para la fabricación de los tubos se ha instalado una planta completa. Aquí obreros y técnicos del ICE fabrican los 400 tubos que se van a instalar en la trinchera. La fabricación de los tubos consiste en doblar gruesas láminas de acero para formar secciones semicilíndricas. Se unen las mitades del cilindro para formar secciones de tubo de 3 metros de largo y 4 metros 70 centímetros de diámetro. Por medio de varias operaciones se unen las secciones de 3 metros para formar un tubo de 9 metros de largo. La unión de las secciones metálicas se hace por medio de soldaduras, que se verifican con rayos X para asegurar su perfección. Los camiones para transportar los tubos fueron diseñados y acondicionados por técnicos del ICE. Los tubos se alinean con precisión por medio del teodolito del topógrafo.
un ingenioso sistema de chorreo y una formaleta móvil permiten avanzar con el recubrimiento de los tubos sin interrupciones. Al terminar la obra, se volverá a rellenar la zanja. Poco después, aquí solo veremos el potrero que había al principio. Al final de la trinchera se construyen varias obras importantes: el tanque de oscilación, la tubería de alta presión y la nueva casa de máquinas. El tanque de oscilación sirve para equilibrar el sistema formado por la toma de agua, el túnel y la tubería de presión. Con base en el principio de los vasos comunicantes, el tanque de oscilación absorbe los cambios en el caudal y en la presión del agua que corre por el túnel. Cuando quede terminado, el tanque será una estructura cilíndrica semejante a una torre de más de 90 metros de altura. A continuación, se instala la tubería de alta presión. Por dentro de esta tubería el agua se precipita hacia la casa de máquinas. La tubería exige una construcción y montaje de máxima precisión, ya que debe soportar la enorme presión del agua al caer desde lo alto. En la casa de máquinas, la tubería se divide en 3 terminales para alimentar las 3 turbinas que producirán la electricidad. La casa de máquinas albergará las 3 grandes turbinas y todo un equipo de tecnología electromecánica. El equipo electromecánico de alta tecnología es importado desde los centros industriales del mundo. A orillas del Tempisque desembarcan piezas de acero que han cruzado el océano. El proyecto hidroeléctrico Corobicí se inició en 1979. Quedará terminado en 1982. Arenal y Corobicí son las 2 primeras etapas del gran complejo hidroeléctrico. En conjunto, van a producir más de 300.000 kilovatios. Así, para 1982, el país habrá duplicado la generación de electricidad en menos de 4 años. Electricidad para el progreso, para la producción industrial y agrícola. Electricidad para el desarrollo económico y cultural de nuestro país. Electricidad para hoy y para la construcción del futuro.
Más de 1.800 obreros y más de 70 técnicos especializados habrán trabajado durante 40 largos meses para concluir el proyecto. El valor de las experiencias acumuladas es incalculable. La excavación del túnel de casi 5 kilómetros de largo, las ventanas de acceso y sus instalaciones en la tiza y el pozo, la fabricación y colocación de los 400 tubos de acero a lo largo de 3.363 metros, la excavación de la trinchera, un volumen de más de 1 millón de metros cúbicos, la construcción del tanque de oscilación de 98 metros de altura, el montaje y construcción de 800 metros de tubería de alta presión, con más de 200 metros de caída de agua, la edificación del conjunto de la casa de máquinas y el montaje del complejo equipo electromecánico. Y habría que agregar muchas obras más. Ha sido un enorme esfuerzo económico del país. 1.600 millones de colones del año 1981 es el costo de la obra. Sin embargo, al finalizar la obra, apenas si la naturaleza habrá sido alterada. El embalse propicia la conservación ambiental, purifica el aire y distribuye las aguas. El agua, nuestra mayor riqueza natural, mejor que minas de carbón o yacimientos de petróleo. El agua que es de todos los costarricenses se convierte aquí en progreso. Energía eléctrica para el desarrollo del país, abundante riego para la producción agrícola. Y mientras se produce toda esa riqueza, aquí lo único que se escucha es el tranquilo rumor del lago y el canto de los pájaros silvestres.